María Corina Machado reitera que un nuevo gobierno en Venezuela podría resolver la crisis energética mundial. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si Venezuela, con sus enormes reservas petroleras, pudiera convertirse en el faro de la energía mundial en lugar de seguir siendo un rehén del chavismo? María Corina Machado, la valiente líder opositora, sostiene que la clave para transformar a Venezuela en un jugador crucial en la crisis energética global radica en una simple pero poderosa condición: una transferencia democrática del poder. La realidad es que Venezuela posee aproximadamente 304 millones de barriles de petróleo, las mayores reservas del mundo. Sin embargo, bajo el régimen opresor de Nicolás Maduro, el país ha sido reducido a la miseria, con una producción de apenas 927.000 barriles por día en agosto, muy por debajo de su capacidad real. Este es un país que, en 2008, producía 3.23 millones de barriles por día. ¿Qué pasó en este tiempo? Un desplome económico descontrolado, el colapso de la infraestructura y la desidia de un gobierno que ha priorizado su perpetuación en el poder sobre el bienestar de su pueblo. En lugar de utilizar sus vastos recursos para mejorar la vida de los venezolanos, Maduro y su círculo íntimo han desmantelado la industria petrolera y han forzado a millones a huir en busca de una vida digna, dejando atrás un país arrasado y dividido. La propuesta de Machado es clara: si se permite una verdadera democracia, Venezuela podría recuperar su lugar en el mapa energético del mundo. Imagina un futuro donde el país no solo se alimente a sí mismo, sino que también proporcione energía a naciones que la necesitan desesperadamente. Esta visión es posible, pero solo si el pueblo venezolano se atreve a liberarse de las cadenas del chavismo. Un futuro brillante y próspero está al alcance, pero se necesita valentía y determinación para rechazar a quienes han causado tanto sufrimiento. Si sientes la urgencia de un cambio y quieres seguir de cerca esta lucha por la libertad, suscríbete a nuestro canal para mantenerte informado sobre las actualizaciones más relevantes y las historias de quienes luchan por una Venezuela libre. La historia de Venezuela no está escrita, su futuro depende de la valentía de su gente y del compromiso de la comunidad internacional para apoyar el cambio. La crisis energética mundial podría ser resuelta por un país que ha sido convertido en una sombra de lo que fue, pero solo si se retira el tirano y se da paso a un nuevo amanecer. Es hora de despertar y luchar. El camino hacia la libertad no es fácil, y en Venezuela ese camino está plagado de obstáculos impuestos por un régimen que se aferra al poder a cualquier costo. María Corina Machado, en su incansable lucha por la democracia, no solo representa la voz de una oposición decidida, sino también la historia de millones que han sido silenciados por el yugo de Nicolás Maduro. En el contexto de las recientes elecciones presidenciales, la falta de transparencia ha dejado al descubierto la farsa de un sistema electoral que se ha convertido en un instrumento de opresión. La manipulación y el engaño son las herramientas del régimen, que utiliza la máscara de unas elecciones para perpetuar su control y seguir despojando al pueblo venezolano de sus derechos. Edmundo González, el abanderado de la oposición, ha tenido que exiliarse en España, convirtiéndose en un símbolo del éxodo forzado que ha afectado a casi 8 millones de venezolanos. Este éxodo es una tragedia que no solo afecta a quienes han abandonado el país, sino también a aquellos que quedan atrás, viviendo en un estado de incertidumbre y desesperanza. La huida de líderes opositores solo refuerza la idea de que el régimen de Maduro es un bastión de represión, que no tolera la disidencia y que está dispuesto a ir tan lejos como sea necesario para mantener su dominio. Machado destaca la importancia de su lucha por la libertad y la verdad, un desafío ético y moral en un país donde la corrupción y la impunidad reinan. Cada día, ella y muchos otros luchan contra un sistema que intenta borrar su existencia y su voz. Es un esfuerzo titánico, pero absolutamente necesario, ya que la historia de Venezuela no puede ser contada sin reconocer el sacrificio de aquellos que se atreven a levantarse contra la opresión. En este contexto, la valentía de la oposición se convierte en un faro de esperanza para todos los que sueñan con un futuro mejor. Mientras el régimen se aferra a su narrativa de éxito, la realidad que vive el pueblo es desgarradora. La pobreza y la violencia han aumentado exponencialmente y los ciudadanos se ven obligados a sobrevivir en un entorno hostil.
Pero la lucha de Machado es más que un simple acto de resistencia. Es un llamado a la unidad, una invitación a los venezolanos a levantarse y exigir lo que les pertenece: la democracia, la libertad y el respeto a los derechos humanos. La oposición, aunque golpeada y fragmentada, sigue adelante, y cada día que pasa la verdad se acerca un poco más. La historia de Venezuela aún no ha terminado, y con cada paso hacia adelante se acerca más al cambio que tanto necesita. La arrogancia del régimen de Nicolás Maduro se manifiesta de manera grotesca en las burlas y ataques de sus líderes, como Diosdado Cabello, un representante del horror y la corrupción que ha llevado a Venezuela al abismo. Cabello, con su habitual cinismo, deslegitima las preocupaciones de María Corina Machado sobre la crisis energética, como si las penurias que enfrenta el pueblo fueran un chiste en su repugnante show de poder. Esta burla no es solo un desprecio a la oposición, sino una ofensa directa a cada venezolano que ha sufrido bajo su dominio tiránico. El desprecio que muestra Cabello hacia la oposición y las voces disidentes es un reflejo de la profunda desesperación del régimen. A medida que el mundo mira hacia Venezuela reconociendo su potencial para ser un líder en la producción de energía, los opresores intentan sofocar cualquier intento de cambio, ridiculizando las propuestas de quienes realmente se preocupan por el futuro del país. En su visión distorsionada, todo lo que huele a libertad se minimiza y se deslegitima, mientras ellos mismos se sientan sobre un océano de petróleo, incapaces de aprovecharlo para el beneficio de su pueblo. El régimen ha creado un entorno donde la verdad se convierte en una amenaza y aquellos que se atreven a hablar se enfrentan a la represión y la violencia. La estrategia de Cabello es clara: desviar la atención de la crisis real que enfrenta el país, en la que millones padecen hambre, miseria y desesperación. En lugar de ofrecer soluciones, se aferra a un discurso de poder y control, alimentando la ilusión de que están en la cima de un sistema que, en realidad, se tambalea. Las burlas de Cabello son una muestra de su miedo, un miedo que proviene de saber que la oposición, aunque golpeada, sigue siendo un faro de esperanza para aquellos que anhelan un cambio. Mientras Cabello se ríe, el pueblo sufre. La vida diaria en Venezuela es un campo de batalla, donde la dignidad humana es pisoteada por un régimen que ha perdido toda legitimidad. La represión es su herramienta más poderosa, pero la valentía de la oposición se niega a ser silenciada. Cada intento de ridiculizar sus esfuerzos por un cambio solo fortalece la determinación de quienes luchan por una Venezuela libre y justa. El eco de la risa de Cabello no es más que un grito desesperado en un mar de sufrimiento. El tiempo de la burla se está agotando, y la historia recordará a Cabello no como un líder, sino como un símbolo de la opresión y la deshumanización. En este contexto de lucha, la oposición tiene la responsabilidad de unir fuerzas y elevar sus voces aún más alto. La verdad y la justicia son innegociables, y mientras Cabello y su régimen continúan desestimando la voluntad del pueblo, la resistencia se convertirá en un movimiento imparable que finalmente barrerá con la tiranía. La risa de Diosdado pronto se convertirá en un eco vacío en la historia de una Venezuela renacida. La estrategia de Nicolás Maduro es clara: desviar la atención de la miseria que su régimen ha infligido sobre el pueblo venezolano, atacando a quienes osan cuestionar su autoridad. En un alarde de cinismo, Maduro lanza ataques constantes contra los Estados Unidos y otras naciones que, con buenos motivos, han tratado de incidir en la política de un país que se ha convertido en un hervidero de corrupción y represión. En su retórica vacía, el dictador se burla de los intentos internacionales de desestabilizar su régimen, como si no fuera él quien ha llevado a Venezuela al borde del colapso. Este tipo de discurso no es más que un intento desesperado de mantener el control, ocultando la verdad tras una cortina de humo que solo los más ciegos podrían ignorar. Mientras tanto, el régimen se regodea en la idea de que Edmundo González, un líder opositor valiente, no regresará a Venezuela. Esta afirmación es un acto de intimidación, una forma de reafirmar su control sobre el exilio y de silenciar a quienes desafían su autoridad. La realidad es que el régimen teme a la oposición, y su incapacidad para enfrentar el cambio que se avecina se manifiesta en ataques personales y burlas. Cada día que pasa, el control que Maduro intenta ejercer sobre la narrativa política se hace más frágil, mientras el pueblo sigue sufriendo las consecuencias de su incompetencia y su avaricia. La oposición, a pesar de los desafíos abrumadores, se encuentra en una encrucijada crucial.
La lucha por la democracia no se puede dar por perdida, y cada día que pasan en la sombra del régimen es una oportunidad para consolidar su fuerza. La unidad es más vital que nunca, y los líderes opositores deben encontrar formas innovadoras de movilizar a la población y crear conciencia sobre la situación devastadora en el país. Sin embargo, la represión se intensifica y la estrategia del régimen de silenciar voces críticas es cada vez más agresiva. La esperanza no está perdida, pero se necesita valentía para seguir adelante. Cada paso hacia la verdad y la justicia representa un desafío no solo para el régimen, sino también para el propio pueblo venezolano, que debe decidir si está dispuesto a seguir luchando por un futuro libre. La historia de Venezuela está en juego, y la resistencia se convierte en un símbolo de fuerza y determinación. En este contexto, ¿cómo crees que debería actuar la oposición para mantener su relevancia y seguir luchando contra un régimen tan represivo? Comparte tus ideas. Si quieres mantenerte al tanto de las últimas noticias y análisis sobre la lucha por la libertad en Venezuela, no olvides suscribirte.